Bueno, vamos a hablar de mecanismos de transmisión de movimiento en este capítulo de Nissensei y de nuevo ponemos como presentación siempre algún tipo de mecanismo que llame la atención. Lo primero que vamos a hablar son de los tipos de movimiento. El movimiento es el cambio de la posición en el tiempo. Los movimientos se caracterizan por su dirección, su sentido, su velocidad y aceleración como parámetros principales. Podemos clasificar algunos movimientos, porque hay muchísimos tipos de movimientos, como por ejemplo los lineales. Un movimiento lineal es el que se realiza pues siguiendo una línea que suponemos recta, aunque un coche puede también coger curvas, etcétera, etcétera. Entonces suponemos que estamos tirando o lanzamos un balón, pues ese balón hace un movimiento lineal. También podemos hablar de movimiento circular, una órbita, un circuito de carreras, ¿vale? Podemos hablar de movimiento vaivén o lineal alternativa, como por ejemplo la aguja de una máquina de coser que sube y baja. Y también podemos hablar de movimiento oscilatorio, por ejemplo el que realiza un péndulo, donde se produce un momento de parada y luego un momento de aceleración, adquiere una velocidad máxima y vuelve otra vez a frenar. Y podemos decir un largo etcétera de tipos de movimiento. Según su aceleración, hemos visto o veremos en física que tenemos el movimiento uniforme cuando su velocidad es constante y llamaremos uniformemente acelerado cuando su aceleración es constante, y de nuevo podemos decir un largo etcétera de los distintos tipos de movimientos según su aceleración. Poleas compuestas, polipastos. Vale. Hemos visto la polea simple en las máquinas simples y ahora vamos a ver un sistema de poleas, una combinación de poleas que cambia el movimiento lineal en otro lineal, pero con distinta dirección y sentido. Con respecto a la polea simple, pues esta polea compuesta tiene bastantes ventajas. Sobre todo porque en este caso el esfuerzo lo reducimos a la mitad. Es decir, si tengo un objeto que pesa 50 kilos, realmente cuando tire de lo que es la cuerda, realmente sentiré 25 kilos. Pero siempre ya vamos a hablar que vamos a tener un precio. Veis que cuando yo tiro de la cuerda, aunque no se aprecia muy bien en el dibujo, realmente sube menos el objeto. Ahí tenéis una imagen real de usar una polea móvil, o un conjunto de polea móvil para levantar una carga en una obra, en este caso un cubo lleno de cemento, de mezcla o de lo que sea. Luego tenemos los polipastos, y los polipastos sí ya que suponen un invento bastante interesante y bastante chulo. Fijaros bien, porque soy capaz de reducir el esfuerzo hasta, si tenemos dos poleas, pues realmente reduzco el esfuerzo en 4 veces, porque veis en la parte de abajo cómo está multiplicado por 2 por n, donde n es el número de poleas. Entonces, lo que es la carga la reduzco. Si tengo 2 poleas, 2 por 2, 4, la carga la reduzco a la cuarta parte. Pero si tengo 3 poleas, 2 por 3, 6, la reduzco a la sexta parte. Es decir, fijaros qué interesante. Puedo mover gran cantidad de peso, pero fijaros también en la imagen. Yo tengo que recoger 4 metros de cuerda para elevar el objeto un metro. Ese es el precio que tengo que pagar, que tengo que recoger, porque la energía, digamos, que yo voy utilizando aquí se va acumulando de alguna manera y consigo levantar una carga mayor, pero menos distancia, menos cantidad de metros hacia arriba. Vamos a ver ejemplos reales. En los barcos se utilizan muchísimo los polipastos. Ahí tenéis la combinación de polea, en este caso un bonito polipasto, donde, por ejemplo, para tensar las velas, para todos los amarres del barco se necesita mucha fuerza. Bueno, pues gracias a los polipastos podemos realizar menos esfuerzo a la hora de atar las velas, etcétera, etcétera. Ahí tenéis, por ejemplo, el de una grúa, un polipasto de una grúa, y hay de nuevo otro ejemplo marítimo, ¿vale? Pero esto es un polipasto un poquito más de metal, que está anclado en puerto, ¿vale? Y ahí tenéis distintos ejemplos, fotografías reales de polipastos. Poleas correas. Bueno, pues la polea correa cambia un movimiento circular en otro circular, generalmente con el mismo sentido. Salvo que hagamos un cruce de correa, el sentido va a ser el mismo, pero distinta velocidad y punto de aplicación. Es decir, aquí tenemos un punto de aplicación que es, digamos, puede ser la polea motriz. Ahora vamos a ver qué es la polea motriz, y esta puede ser la conducida. Bueno, pues se desplaza y podemos desplazarlo tanta longitud como queramos. ¿Veis cómo cuando esta polea da una vuelta, esta
da 2, es decir, va a ser distinto radio, distinto diámetro. Las poleas grandes generalmente suelen ir más lentas y las poleas pequeñas suelen ir más rápidas. Es decir, lo que conseguimos es un aumento de la velocidad hacia las poleas pequeñas o, si queremos, una reducción de velocidad hacia las poleas grandes. Si llamamos esta la polea A y esta es su diámetro de polea o su radio, y esta la polea B y esta es su diámetro, pues tendremos que las ecuaciones que rigen la polea es que esta omega, que es la velocidad angular, que llamamos velocidad angular, realmente representa, pues nosotros cuando medimos la velocidad angular, a diferencia que la lineal, que son metros por segundo, ¿vale? La velocidad angular la podemos medir en lo que en el sistema internacional son radianes por segundo. Pero nosotros vamos a utilizar de nuevo una unidad técnica que son las revoluciones por minuto. Vueltas por cada minuto. Por la ecuación de la polea dice que el diámetro de A multiplicada por la velocidad angular de A es igual al diámetro de B multiplicada por la velocidad angular de B. Da igual que uséis diámetro que uséis radio. Puesto que el diámetro es el radio multiplicado por 2, en la ecuación se irían y nos quedaríamos radio de la polea A por la velocidad angular de A igual a radio de la polea B por la velocidad angular de B. Llamamos polea motriz a aquella polea que está unida a un motor y es realmente la que aporta la energía al sistema, la que tiene la fuerza. Ahí tenéis como esta polea, la pequeña, en este caso la motriz, también podía ser la motriz la que tuviese la grande, podía estar perfectamente puesta en la grande, pero en este caso la tenemos en la pequeña. ¿Veis cómo aquí está girando muy rápido y aquí está girando más lento? Estamos transmitiendo el movimiento desde aquí hasta aquí. Aquí conseguimos muchas vueltas, aquí poco. Esto es una reductora porque consigue reducir la velocidad de giro. Los motores que tenemos en los juguetes normalmente tienen reductoras para evitar, porque los motorcitos que tenemos en su interior giran demasiado rápido y para reducir su velocidad utilizamos este juego. ¿Vale? Entonces, importante los conceptos de polea motriz, que es la que tiene el motor, que es la que está soldada al motor, y por otro lado la polea conducida, que es la que a la cual transmitimos la fuerza. Ahí tenéis un ejemplo de poleas reales que se utilizan en coches, en máquinas. Como hemos dicho antes, la velocidad de giro se denomina velocidad angular. En el sistema internacional son los radianes por segundo, pero en ingeniería preferimos otra unidad técnica, son las revoluciones, que realmente son las vueltas por minuto, y abreviamos como RPM. Cuando se transmite de polea grande a pequeña, se aumenta la velocidad, ¿vale?, de la conducida, pero se pierde fuerza. Ese es el sacrificio, ese es el pago que tenemos. Cuando se transmite de pequeña a grande, se pierde velocidad, pero se gana fuerza. Ejemplo, por ejemplo, el cambio de marcha en un coche, o seguro que habéis podido sentir cuando hacéis un cambio de marcha con la bicicleta. Vale, aquí tenemos distintas maneras de trabajar con las poleas y las correas. Ahí tenéis el movimiento muy bonito de cómo funciona realmente una polea correa, es decir, cómo se está transmitiendo. Tiene ese tipo de estrías, estáis viendo que tiene como unas estrías con unas acanaladuras dentro de la polea para que no se escape, para que no se salga. Aquí tenéis un ejemplo real de la correa de un coche, que puede ser, por ejemplo, la correa del ventilador o la correa del aire acondicionado del coche, y aquí tenéis cómo está conectada esa correa ahí dentro, se puede apreciar también las estrías en su interior. Y aquí tenemos distintas formas de conectar las poleas. Esta forma, que es directa, en este caso, como estamos viendo, las poleas son iguales, se dice que entonces que la transmisión es directa, es decir, giraría a la misma velocidad, lo único que conseguimos es cambiar el punto de aplicación. Bueno, pues tenemos que las dos poleas giran en el mismo sentido, pero si cruzamos, no se suele hacer porque veis que puede provocar rozamiento, etcétera, etcétera, y puede romper la polea. Con esto conseguimos cambiar el sentido de giro. Aquí tenemos otro caso que es para cambiar en distinto plano, es decir, a 90 grados pegamos un giro, además pegamos una vuelta en dos ejes, de manera que esta polea, pues cambiamos el movimiento en esta otra dirección. Aquí tenemos un aumento de velocidad. Cuando transmitimos de grande a pequeña, se supone que esta sería la polea motriz y esta sería la conducida. En este caso, mantenimiento de velocidad, es decir, las dos poleas son iguales. Y en este caso, un reductor de velocidad, donde la polea motriz es la pequeña y la conducida es la grande. Engranajes. Los engranajes, al igual que las poleas correas, transforman el movimiento circular
el circular en circular, perdón, sigue siendo movimiento de circular en circular, pero y también cambiamos la velocidad angular. Exactamente igual que ocurre con las poleas correas. Pero, sin embargo, tiene ventaja e inconveniente. La ventaja que en un engranaje la correa no patina ni se desgasta. Es decir, las poleas correas tienen mucho riesgo de romperse, de hecho se suelen romper bastante los coches, o cuando se gastan patinan, lo cual producen un ruido muy desagradable. No tienen mantenimiento los engranajes, es decir, no hay que cambiarla, los coches hay que cambiarla constantemente las correas. El movimiento es mucho más preciso y suelen ser bastante más fuertes, más robustos. Inconvenientes, bueno, pues que el punto de aplicación tiene que estar siempre muy próximo, es decir, no podemos alejarlo tanto como son las poleas. Ahí tenemos distintos mecanismos. Esto es la caja de cambio de un coche. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Bueno, pues aquí tenemos un desmontaje, una exhibición de los engranajes, distintos engranajes que tiene la caja de cambio de un coche. Y aquí tenemos pues un sistema simpático de engranajes que están funcionando, que podría estar perfectamente al interior de un antiguo reloj de agujas. Al igual que en las poleas, hay un engranaje motriz, solidario con un motor y otro conducido. Las reglas de velocidad son exactamente las mismas, pero una diferencia importante es que si en las poleas la transmisión no cambia la dirección de giro, pero los engranajes sí. Fijaros bien cómo este engranaje está girando en un sentido y el conducido gira en el sentido contrario. Eso no ocurre con las poleas correas. Otra diferencia también interesante es que no tenemos que medir los diámetros. Una cosa chula que tienen los engranajes es que contando los dientes son proporcionales al radio o al diámetro. Por tanto, el número de dientes de A multiplicado por la velocidad angular de A es igual al número de dientes de B multiplicado por la velocidad angular de B. Lo vamos a ver después con unos ejemplos al final. Ahí tenéis distintos tipos de engranajes que podemos encontrar y como veis son muy variados. Engranajes con cadena, piñón plato. Bueno, pues esto sí que es una forma muy interesante de tener las ventajas de las poleas correas y de los engranajes a la vez, ya que el movimiento es preciso, la correa no patina, teóricamente la cadena no debería romperse y la fórmula de cálculo son exactamente idénticas con las anteriores, con las ventajas del engranaje que podemos contar el número de dientes en vez de tener que medir el diámetro o el radio. En la bicicleta yo creo que no hay mayor ejemplo de engranajes con cadena, donde tenemos el plato, el piñón y las relaciones de transmisión que vamos cambiando de una a otra, de manera que podemos conseguir mayor velocidad, menor velocidad, con el sacrificio de más fuerza o menos fuerza. Ahí tenéis distintos ejemplos. Esto es lo que se llama una cadena de distribución de un coche, donde vemos que en este caso los coches se puede tener con correa o se puede tener con cadena, y en este caso este coche la tiene con cadena. Ahí tenemos también otro caso de engranajes con cadena, ¿vale? Piñón plato. Relación de transmisión. Vamos a ver, dado que los cálculos de poleas correas, engranajes y engranajes cadena son similares, vamos a intentar utilizar unas pautas para intentar que las fórmulas sean las mismas para los tres. Vale, si llamamos R o D al radio o al diámetro de la polea mayor y R minúscula, D minúscula, radio y diámetro de la polea menor, o bien N mayúscula al número de dientes del engranaje con mayor número de dientes y N al número de dientes del engranaje con menor número de dientes, pues tendremos que llamamos relación de transmisión, vamos a decir simple, porque esto es una versión simplificada que estoy intentando hacer, al cociente entre el dato mayor, el número mayor que tengamos y el menor. Os voy a explicar una forma simplificada de la relación de transmisión. La relación de transmisión es la división del dato mayor siempre por el dato menor. Cuando la polea o el engranaje motriz es el pequeño, entonces la conducida, la mayor, que estamos viendo aquí, girará más lenta. De modo que la velocidad de la conducida, será la velocidad de la motriz dividida entre la relación de transmisión. La relación de transmisión la hemos calculado antes dividiendo el número mayor por el número menor, ya sea el diámetro, ya sea el radio o ya sea el número de dientes. En este caso llamamos reductora y vemos que está dividido por lo que es la relación de transmisión. Así pues, la velocidad de la conducida saldrá menor porque está dividida. Importante esto de dividida. Por otro lado,
Cuando la polea o el engranaje motriz es el grande y la conducida es la pequeña, es la menor, entonces la pequeña girará más rápida. De modo que el resultado, es decir, la velocidad de la polea o del engranaje conducido será la velocidad de la motriz, que será la misma que la velocidad del motor, pero ahora en este caso multiplicado por el factor de lo que es la relación de transmisión. Así pues, la velocidad, aquí la tenemos la fórmula, la velocidad de la polea conducida o del engranaje conducido será la de la polea o engranaje motriz multiplicado por la relación de transmisión. Es muy fácil cuando las poleas o los engranajes son iguales, da igual la motriz o la conducida, puesto que como los diámetros, los radios, los números de dientes son exactamente iguales, la relación de transmisión es 1, giran a la misma velocidad. En el caso de las poleas, giran en el mismo sentido, pero en el caso de los engranajes, uno gira en un sentido y el otro en el sentido distinto. En este caso se llama relación mantenedora, o se llama transmisión mantenedora o transmisión directa, donde la velocidad de un engranaje o polea es igual a la velocidad del otro engranaje o polea. Ejemplo 1. Tenemos dos poleas de diámetros 40 centímetros y 10 centímetros. La polea motriz es la mayor, que está conectada a un motor que gira a 200 revoluciones por minuto. ¿A qué velocidad gira la conducida? Sería la pregunta. Observación. Estamos transmitiendo de grande a pequeña, es decir, la grande es la motriz y transmitimos a una pequeña conducida. Ya tenemos que intuir que la pequeña va a ir más rápida. Por tanto, es una multiplicadora. Y esta palabra es clave. La relación de transmisión es 40, que es el diámetro mayor, partido por 10, que es el diámetro menor. 4. La relación de transmisión nunca lleva unidades. Como la rueda pequeña gira más rápida, la velocidad final será la velocidad de la motriz multiplicada por lo que es la relación de transmisión. Es decir, sería 200, que sería la velocidad de la motriz, multiplicado por 4. Es decir, la pequeña giraría 800 revoluciones por minuto. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos dos poleas de diámetro 20 centímetros y 60 centímetros. La polea motriz, en este caso ahora, es la pequeña, que está conectada a un motor que gira a 150 revoluciones por minuto. ¿A qué velocidad gira la conducida? Que en este caso será la mayor. Por tanto, estamos transmitiendo de pequeña a grande. La motriz es la menor. Por tanto, es una reductora. Al ser una reductora, calculamos la relación de transmisión, que es 60 partido por 20, siempre el mayor partido por el más pequeño, que es igual a 3. No lleva unidades, como he dicho antes. Como la rueda grande gira más lenta, la velocidad final de esta será la velocidad de rotación del motor, que son 150 revoluciones, partido por la relación de transmisión. 150 partido por 3 es 50 revoluciones por minuto. Ejemplo 3. Ahora es mucho más fácil, porque tenemos dos engranajes, contamos el número de dientes, uno tiene 15 dientes y el otro tiene 5 dientes. El engranaje motriz es el mayor, que está conectado a un motor que gira a 300 revoluciones por minuto. La pregunta es, ¿a qué velocidad gira el conducido? Que en este caso es el pequeño. Observación. Estamos transmitiendo de grande a pequeño. El motriz es el mayor. Por tanto, es una multiplicadora. Y tenemos que tener muy claro esto, que es una multiplicadora porque va de grande a pequeño. La relación de transmisión es 15 dientes que tiene el grande partido por 5, 3. No lleva unidades, como hemos dicho antes. 15 dividido entre 5, 3. Como el engranaje pequeño gira más rápido, la velocidad final de este será 300, que es las revoluciones del engranaje motriz, multiplicado por la relación de transmisión, 900 revoluciones por minuto. Como es una multiplicadora, fijaros bien que la velocidad tiene que salir mayor que la motriz, 300 revoluciones por minuto, por tanto, el resultado tiene que ser mayor, 900 revoluciones por minuto, concuerda. Ejemplo número 4. Tenemos dos engranajes, uno de 5 dientes y otro de 25 dientes. Ahora el engranaje motriz es el menor, por tanto transmitimos de pequeña a grande. Está conectado a un motor que gira a 20 revoluciones por minuto. ¿A qué velocidad gira la conducida? Bueno, pues estamos transmitiendo de pequeño a grande, por tanto el motriz es el menor, por tanto es una reductora.
Al hablar de reductora, el resultado tiene que salir menor que 20 revoluciones por minuto. La relación de transmisión es 25 dividido entre 5, 5. No lleva unidades, como hemos dicho. Como el engranaje grande gira más lento, la velocidad final de esto será 20 dividido entre 5, 4 revoluciones por minuto. Partíamos de 20 revoluciones y reducimos a 4 revoluciones por minuto. Yo creo que no puede quedar más claro. Las relaciones de transmisión pueden dar también con decimales. Hay varias formas de estudiar las relaciones de transmisión. Podéis buscarlo en otros vídeos que podéis encontrar por internet, o podéis buscar libros. A mí me da igual, lo importante es que al final seáis capaces de sacar los resultados correctos. El profesor ha intentado buscar lo más simple. En los ejemplos hemos puesto relaciones de transmisión que dan como resultado un entero. Pero esto no siempre es así. No hay problema. Podremos hacer los cálculos igual, solo que trabajaremos con decimales. A veces también suele dejarse en forma de fracción. Por ejemplo, una multiplicadora de relación 1,5 es también una relación de 3 medios. Vista de forma de fracción, es mucho más interesante porque significa que por cada 2 vueltas que da la grande, la pequeña da 3 vueltas. Como es un factor de multiplicación, multiplicamos por 1,5, con lo cual lo que es la velocidad de salida es mucho mayor. Espero que se entienda bien esto. Los cambios de velocidad y los multiplicadores no son gratuitos. Hemos dicho que cuando multiplicamos la fuerza, aumentamos la velocidad con un mecanismo, tenemos un precio a pagar. En el caso de una palanca, cuando levantamos más peso del que podemos, si yo bajo la palanca 1 metro en la zona donde yo estoy haciendo la fuerza, resulta que la carga se va a levantar muy poquito. Es decir, reducimos la distancia elevada. En el caso de un polipacto, cuando elevamos un objeto, los metros de cuerda recogida son mucho más que la altura elevada. Es decir, tenemos que recoger muchos metros de cuerda para elevar un poquito nada más hacia arriba. En el caso de las multiplicadoras, el aumento de la velocidad se paga con una reducción de la fuerza. Piensa en un coche. Cuando uno pone la primera, es una reductora, poca velocidad y mucha fuerza. En quinta, es una multiplicadora, mucha velocidad y poca fuerza. Cuando saquéis el carnet de conducir o lo intentéis, si intentáis salir desde estar estacionado o estar parado en quinta, vais a ver que el coche se va a calar, es decir, va a pararse el motor porque no va a poder realizar esa fuerza. La salida se hace en primera, que son las fuerzas que menos corren, las marchas, perdón, que menos corren, pero que más fuerza tienen. Y que cuando va adquiriendo el vehículo velocidad, vamos avanzando en cambiar la relación de transmisión con las marchas, de manera que cada vez podamos alcanzar mayor velocidad, aunque sacrificaremos y perderemos fuerza.